interesante el tema que estamos abordando esta noche en Desafíos, donde todas las semanas nos damos 30 minutos para hablar de la realidad de Latinoamérica. Y qué bueno que la gente que está en estos momentos sintonizándonos en Estados Unidos y Canadá a través de la señal de Centroamérica TV, llegando a todo el territorio de esos países, pues también puede conocer cuál es la realidad en materia de competitividad de nuestras regiones latinoamericanas. Esta noche nos está acompañando Alejandro Trapez, director del Instituto de Competitividad de ADEN, que se dedican de ¿cuántos años hace que vienen realizando este estudio, Hace Alejandro? 5 años. 5 años. 5 años, desde el 2009. Y la realidad, por ejemplo, para estos países que recién mencionábamos, los que están encabezando la lista como los más competitivos, Chile, Costa Rica, Panamá, Uruguay, han ido avanzando. Por ejemplo, el caso de Uruguay. ¿Ha estado desde los 5 años, hacemos una retrospectiva en la misma posición o ha ido avanzando? No, casualmente Uruguay es uno de los que ha ido avanzando. Chile y Panamá siempre han estado allí. Costa Rica ha estado en el 4º lugar, ahora está en 3º, pero Uruguay viene desde el 7º lugar, levantando posiciones y ahora está en el 4º lugar, fundamentalmente porque ha estabilizado su economía, tiene un muy buen perfil institucional, ha hecho unas elecciones presidenciales con una transición democrática, yo diría, impecable, y tiene un crecimiento económico importante, una inserción en el mundo con sus exportaciones importante, y entonces todo eso es lo que le ha ido sumando para que Uruguay sea uno de los que más escalones ha ido transitando en el ranking, hacia arriba. Y quizá podemos pensar, estamos muy lejos de Chile, estamos muy lejos de Uruguay, pero tenemos una realidad casi compartida con un país de nuestra región, que es Costa Rica, bueno, ni hablar de Panamá. ¿Qué hizo Costa Rica para ocupar esta posición y para estar en un lugar tan importante? Bueno, Costa Rica tiene una característica muy importante, o dos que son muy importantes y están relacionadas, que tiene un excelente sistema educativo y un muy buen sistema de salud. Esas dos cosas lo hacen distintivo a Costa Rica, le dan mucho puntaje y lo hacen levantar en el ranking hacia las posiciones en las que está. No es lo mismo que Panamá. Panamá, la característica importante que tiene, estas son las los distintos aspectos que vamos midiendo, es un excelente acceso a la tecnología y una muy buena infraestructura. Esas son las dos cosas que Panamá aventaja al resto, entonces por eso está en 2º lugar. Alejandro, cuando analizamos lo que pasa en Guatemala y estos indicadores permiten desnudar una realidad de muchos otros aspectos fundamentales para el país, no solamente el que se refiere al clima de negocios, sino todas aquellas cosas que hablan de una región que no está avanzando en esta materia y que desciende algunas posiciones. Guatemala está en las 3 últimas. ¿Qué pasa en Guatemala? ¿Cuáles son esos indicadores negativos, digamos, que hacen que un país no sea competitivo y que no sea un polo atractivo para negocios? Bueno, las deficiencias son varias. Uno podría decir que en educación hay una deficiencia importante, en salud hay una deficiencia importante también, pero donde vemos deficiencias más graves es en el tema que comentaba recién, en los temas de seguridad ciudadana sobre todo, y en el tema infraestructura. En infraestructura nosotros medimos no solamente lo inmobiliario, sino que medimos los tendidos de agua potable, los tendidos de redes eléctricas, los caminos, los puertos, los aeropuertos. Entonces, en esas cosas Guatemala está retrasado respecto a otros países de la región y entonces eso son lo que lo hace retroceder algunos puestos de un puesto 14 que ha estado a un puesto 16 como está ahora. Bueno, recién mencionabas el caso de Uruguay con un tema político importante, una transición interesante en materia de elecciones y en materia de gobierno. ¿Es la institucionalidad de un país, la independencia de sus poderes, en cierta forma fortalecimiento del sistema democrático, un elemento importante para la competitividad? ¿Incide? Totalmente, ¿Por qué? incide muchísimo, porque imagínense que fuera un inversor que va a decidir una colocación de sus dineros en un país sudamericano. Mirar la institucionalidad y ver casos de corrupción es un problema. Y en este momento en muchos países latinoamericanos tenemos casos de corrupción, pero en Uruguay es mucho menos. Uruguay es el que menos corrupción tiene en Latinoamérica y el que tiene una clase media más grande en Latinoamérica. Al hablar de clase media más grande, uno está hablando también de un mercado más grande para vender productos, un mercado más interesante, y entonces esas cosas son las que un inversor mira. Y el tema de separación de poderes, de tener garantías de que los contratos se van a cumplir, respeto por las instituciones democráticas, independencia de la banca central, todas esas cosas son las que hacen que, siempre decimos, los inversores o incluso personas que se quieran ir a vivir a Uruguay, miren con buenos ojos. ¿Cuál es la realidad y el contexto de esa región? ¿Qué pasa con Argentina? ¿En qué posición está? ¿Ha avanzado, ha retrocedido? No, Argentina no está en buena posición, está en una posición 10. Y uno le llama la atención porque Argentina, como le decía recién, es uno de los países más grandes de la región. Y ha retrocedido también por aspectos institucionales, en este caso negativos, y por aspectos que tienen que ver con su macroeconomía, con el funcionamiento de su economía, porque Argentina está en una situación de alta inflación
y de retroceso en materia de crecimiento y aumento del desempleo. Entonces, estas son las cosas que cuando un inversor mira un contexto de 40% de inflación anual, dice, bueno, ese es un contexto difícil para hacer negocios. Por lo tanto, Argentina, de haber estado en posiciones 7, 8, ahora está en posiciones 10. Hace 10 años, cuando empezaba este programa, se llamaba Desafíos del TLC, porque estaba toda la discusión si debíamos o no entrarle al acuerdo comercial de Estados Unidos, viendo fortalezas y debilidades del mismo, pero al final dijimos los acuerdos son una herramienta que si se usa, funciona y si no, no. El tema es que a partir de ese año, Guatemala ha firmado una serie de acuerdos comerciales, hoy está en plena ya entrada en vigencia otro acuerdo con otras características con la Unión Europea, o sea, hay muchas otras herramientas que antes no se tenían. ¿Qué tan importantes son estos elementos para el marco de la competitividad? O si un país no es competitivo, ¿tener acuerdos comerciales no sirve de mucho? Bueno, muy buena la pregunta, porque todos estos acuerdos son instrumentos, por supuesto, son buenos instrumentos. Si se firman adecuadamente, son buenos instrumentos. Chile lo hace muy asiduamente, Colombia lo hace muy asiduamente, Guatemala lo ha hecho. Entonces son buenos instrumentos, pero claro, cuando un país firma un acuerdo comercial, pero no tiene buenas instituciones, no tiene un buen sistema de educación, no tiene un buen sistema de salud, el acuerdo va a ser una herramienta pobre, o sea, va a ser una herramienta débil, que no va a traer los beneficios que se pensaría que tendría que traer. Por lo tanto, además del acuerdo, hay que trabajar en otras áreas. En un ratito vamos a hablar de otro estudio muy interesante que están comenzando a realizar vinculado al capital humano. ¿Cuál es la importancia, la incidencia de este estudio? Eso luego de la pausa, la última que hacemos esta noche en Desafíos. No se vaya, ya volvemos.